Muy bien, seguimos con nuestros módulos de vida cristiana y ahora vamos a cambiar de tema. Hemos dejado ya el tema del enemigo, pero ahora vamos a hablar de algunas cuestiones que realmente también son internas, son parte de nuestra carne y que también son enemigos nuestros, ¿no? Y la carne nuestra también, como dijimos antes, es un enemigo poderoso porque si lo alimentamos mucho va a prevalecer sobre el espíritu. Y parte de esa carnalidad nuestra, de esta esencia nuestra interna, tiene que ver con algunas reacciones o algunas, digamos, como cosas que nos hacen eh, saltar, digamos así, perdón la redundancia, pero reaccionar mal. Y tiene que ver con el enojo y con la amargura. El enojo y la amargura que mencionamos por encima en el pasaje de Efesios capítulo 4. Necesitamos entender claramente que el enojo y la amargura son dos cosas que realmente son peligrosas para la vida del creyente. Son cuestiones que realmente nos pueden llegar a afectar muchísimo a nosotros, pero también a nuestro entorno, nuestra familia, nuestro amigos y también obviamente nuestra iglesia. Entonces tenemos que aprender a manejar tanto el enojo como la amargura. ¿Sí? Entonces vamos a primero que todo buscar la definición del diccionario. El enojo es definido como una animosidad, como un ánimo encendido, ánimo encendido. También dice el diccionario que es algo que suscita ira contra algo o alguien, un disgusto. La palabra para enojo en la Biblia tiene varias también connotaciones. Por ejemplo, da la idea de respirar fuerte, de resoplar, ¿no? Cuando uno sabe como que una respiración muy fuerte, se encuentra esa palabra como enojo, respirar. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 14, vamos allí a Proverbios 14, y allí vamos a leer, Proverbios 14, versículo 17, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Allí la palabra enojo es esa idea de respirar fuerte, de resoplar. ¿Sí? Cuidado con eso, ¿no? Porque puede llegar a ser una locura. También se menciona como ardor. El enojo se menciona como ardor, como cuando te pones así como totalmente rojo y como que estás ardiendo. ¿Sí? Por ejemplo, donde en Jonás capítulo 4, cuando el profeta Jonás está allí en Nínive, y allí entonces el profeta va a predicar y de repente se da cuenta que todo el pueblo de Nínive se convierte. Y Jonás se enojó tanto, dice Jonás capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahí da la idea que comenzó a arder. Estaba indignado, indignadísimo. Bueno, Jonás dice eso del enojo, del ardor. También da la idea de exasperarse. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, dice allí en el versículo 22, Mateo 5, 22, dice, pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y Jesús allí dijo, cualquiera que le diga, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice que está en grave problema, ¿sí? Será culpable ante el concilio. La palabra enojarse allí era la idea de exasperarse, como de cansarse. Es la misma palabra que aparece allí en Efesios 4:26 cuando hablamos acerca de airaos, pero no pequéis. Es la misma palabra, exasperarse. Cualquiera que se exaspera contra su hermano, contra su prójimo, Dios no quiere eso en nuestra vida. Pero también da la idea de ser irritable o quizá de permitir que la bilis comience a revolverse dentro. Y eso, por ejemplo, se encuentra en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, cuando el Señor lo acusaban y hablaban contra él, de la idea de que esta gente que acusaba al Señor y hablaba contra él, era una gente que estaba enojada y era como que tenía la bilis revuelta. eh, Gente estaba irritada con un ánimo bastante malo contra el Señor. Juan capítulo 7, Juan 7:23,
Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, dice, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Jesús dice, ¿se enojan conmigo de verdad? Dice el Señor. Y bueno, ahí está, esta gente allí estaba irritable, estaba con la vitis revuelta, porque el Señor sanó a alguien en el día de reposo. Bueno, ¿cuál sería la cura contra el enojo? Bueno, la cura contra el enojo sería el dominio propio. El dominio propio. Eh, Necesitamos aprender a tener ese dominio propio. La Biblia habla mucho acerca de ese equilibrio que necesitamos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. Fíjense por favor en Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Allí está la palabra de un equilibrio. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí encontramos una serie de consejos que son fundamentales para evitar el enojo en la vida, ¿no? Primero que todo dice, Pablo claramente dice, bueno, a ver, necesitamos un andar equilibrado, un andar digno, un andar conforme al llamado que tenemos. Entonces, si quiero vivir esa vida conforme al llamado, tengo que entender que Dios no quiere que yo me enoje, que pierda el control. Y enseguida menciona, dice, con toda humildad. Ahí está. Primero que todo, humildad. Yo necesito ser humilde, necesito ser humilde. Es algo que es importante en mi vida. Pablo dijo también en Romanos 12 que no tengo que tener un alto concepto de mí, no tengo que tener un concepto equivocado de mí mismo. Tengo que tener equilibrio, humildad. La humildad me permite a mí no creerme mejor que los demás. Al contrario. Entonces, si yo mantengo mi vida en humildad, va a ser difícil que me enoje contra otro. Porque el enojo viene a veces por eso, porque yo creo que soy mejor, soy superior y que a mí no me habría pasado lo que le pasó a él. Yo no hubiese cometido ese error que cometió esa persona. Humildad, humildad. Pero después Pablo menciona mansedumbre. Mansedumbre la idea es toda la fuerza de un caballo salvaje, pero domado. Toda la fuerza de un caballo salvaje, pero domado. Es decir, tengo que aprender a controlar, a dominar mis emociones. La mansedumbre me va a ayudar a manejar mis emociones. Y después Pablo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la siguiente clave, es si yo amo realmente a mi prójimo, como Dios quiere que yo ame, con un amor ágape, un amor sincero, un amor desinteresado, entonces voy a poder soportar a mi prójimo por más que se equivoque, por más que haga cosas que están mal, por más que sea lo que sea, no me puedo enojar porque lo amo. Amo a mi prójimo. De hecho, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. No tengo que enojarme con mi prójimo por eso. Pero después del versículo 3 dice que también tengo que estar solícito en guardar la unidad del espíritu. O sea, que ¿por qué me enojo si yo tengo que buscar es la pacificación? Tengo que buscar la unidad. No puedo enojarme. No puedo enojarme. Entonces, la Biblia siempre da respuesta frente al enojo. Leímos en el módulo anterior que Dios no quiere que nos airemos, que Él quiere que arreglemos cuentas temprano. Y también leímos que necesitamos buscar el perdón por encima de todas las cuestiones, por encima de todo el perdón. Entonces, mis queridos, necesitamos aprender a manejarnos de esta misma forma, ¿sí? Fíjense otro versículo más en Proverbios, capítulo 19, Proverbios 19, versículo 11, dice, la cordura del hombre detiene su furor, y la honra, su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, alguien que me provoca, que me hace mal, que me hace enojar, bueno, tengo que entender algo. Primero que todo, que la cordura del hombre detiene su furor. Tengo que aprender a entender y a aceptar que yo tengo que buscar cordura en mi vida, equilibrio. Pero añade más aquí el autor de Proverbios, dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. O sea, en vez de enojarme con el que me ofendió, yo tengo que aprender a pasar por alto la ofensa. La persona me ofendió, no sé qué le pasa a esa persona, pero yo sí sé lo que tengo que hacer yo. Yo tengo que entender que yo estoy muerto con Cristo y yo no tengo que reaccionar frente a los insultos de la vida. En 1 Pedro capítulo 2 dice que el Señor Jesús cuando le maldecían no respondía con maldición.
sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Entonces, si alguien me trata mal, me insulta, me abofetea, me humilla, yo no tengo que reaccionar mal, tengo que encomendar mi causa al que juzga justamente. Tengo que decirle, Señor, tú estás viendo lo que me estás haciendo, Señor, encárgate tú, Dios. Porque también en Romanos 12 dice que el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Yo no tengo que vengarme yo ni enojarme, no, tengo que pasar por alto la ofensa. Es el consejo de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 3, 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda. Nuevamente, honra. Honra es pasar por alto la ofensa, honra es dejar la contienda. No me voy a dejar provocar. Dice, más todo insensato, el que es necio, se va a envolver en la contienda. Va a entrar, se va a dejar provocar. Yo tengo que dejarme provocar, tengo que controlar mis emociones. Necesito dominio propio, dominio propio. Entonces, mis queridos, aprendamos esto, ¿sí? Realmente no puedo vivir la vida enojándome, ¿viste? Haciéndome mala sangre por todo y dejando lugar a que sea una persona que golpea cosas, que tira todo. No, mucho cuidado en eso. Eh, Alguien dijo que la medida de la ofensa es la medida del orgullo. Así que, bueno, revisemos nuestra vida y tenemos esa humildad que pide ese equilibrio de la vida cristiana. Pero también está la amargura, ¿no? Estamos definiendo, ¿no? La amargura da la idea de resentimiento, de aflicción, da la idea de rencor, contaminar, manchar. Es mantener el enojo contra alguien que pienso que me ha hecho mal. Hay muchos ejemplos bíblicos en cuanto a esto, en cuanto al tema de mantener esa amargura en contra de gente que realmente pensamos que nos hizo mal, pero quizás no es así. Segunda de Samuel 13, versículo 22, dice, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. ¿Cuál es el contexto? Amnón, un hermanastro de Absalón, un hijo de David, del rey David, había abusado de su hermana. Entonces Absalón quería vengarse, pero fíjense lo que hizo Absalón. Dice, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció que pasados 2 años que Absalón tenía esclavos en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Se invitó a todos a sus hermanastros a que fueran con él, pero ¿por qué? ¿Con qué motivo? Bueno, su motivo era matar a su hermano Amnón. Y allí vemos el pasaje sigue y dice que mataron a este Amnón y después huyeron todos los demás hermanastros porque Absalón había guardado amargura contra su hermano. Otro ejemplo, Génesis 27, versículo 34, dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. ¿Sí? Nuevamente, contexto, Jacob tenía, Isaac tenía 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor. Esaú merecía la bendición como hijo mayor, primogénito, pero Jacob, eh, ayudado o apoyado por su mamá, robó la bendición que le pertenecía a Esaú y entonces Esaú se amargó mucho contra Jacob y de hecho hasta pensó en matarlo. Fíjense, versículo 41, estamos en Génesis 27, versículo 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí está, amargura. No es algo repentino, es un proceso de tiempo que lleva a realmente... es un proceso que se lleva a cabo en un terreno que sea propicio para eso. Y después crece una raíz de amargura. La Biblia menciona en Hebreos que este muchacho de Saúl tuvo una raíz de amargura contra su hermano. Y está mal eso, es una raíz que crece allí. Ahora, el enojo y la amargura realmente son impedimentos al amor bíblico. Si yo estoy enojado contra mi hermano, tengo amargura,
es un impedimento para el amor bíblico. Es un impedimento contra la armonía del cuerpo de Cristo, la armonía interpersonal. Y, y me impide el crecimiento en mi madurez espiritual. Me va a impedir el crecer espiritualmente. La amargura y el enojo van a entristecer al Espíritu Santo. Le va a dar lugar al diablo. Va a hacer turbio el testimonio personal. Y va a estorbar y romper la unidad en el cuerpo de Cristo. La amargura tiene que ver con algo afilado, algo que va pinchando constantemente. Algo que realmente no se puede comer porque es amargo justamente, ¿no? Cuidado, ¿sí? Alguien dijo que la amargura era como tomar un veneno y esperar que el otro se muera. Así que tengamos cuidado. La Biblia habla también mucho acerca de esto. Fíjense, Proverbios capítulo 14, dice allí en el versículo 17, lo leímos antes, pero el que fácilmente se enoja hará locuras, el hombre perverso será aborrecido. Eclesiastés capítulo 7, Eclesiastés 7 va a decir allí en el versículo 9, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Clarito, ¿no? No te apresures a enojarte porque realmente los necios son los que se enojan fácilmente. Y el Salmo 37, en el versículo 7, va a decir así la palabra de Dios, Salmo 37, 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahí está, no te exasperes, no pierdas el control, no te enojes. ¿Sabes cuál es el problema? Que el problema del enojo y la amargura también tienen una raíz propia que es el orgullo, es la altivez. Te lo mencioné antes, la medida de la ofensa es la medida del orgullo. Cuando yo creo, no tengo esa humildad necesaria, entonces voy a permitir que realmente el enojo y la amargura crezcan en mí. Y tengo que tener mucho cuidado. A ver, es algo que se manifiesta constantemente en nuestra vida y se manifiesta en todo nuestro cuerpo la altivez. Fíjate, por favor, el Salmo capítulo 10, Salmo 10, versículo 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sí? La altivez se puede ver en el rostro. Capítulo 6 de Proverbios, Proverbios 6, dice allí, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, dice allí, Proverbios 6, versículo 17, dice, los ojos altivos, o sea, la altivez también se ve en el rostro, pero también en los ojos. Capítulo 16 de Proverbios, 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. También en el espíritu se ve la soberbia. Y 28, 25, dice allí, 28, 25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. O sea, también en el ánimo se ve esto. Y finalmente, capítulo 16, versículo 5, 16, 5, dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Es decir, cuidado. El orgullo es algo que se ve. A veces puede disimular. Cuando está en el corazón no lo podemos ver, pero para Dios no está oculto, está allí, está presente. Pero se ve en el rostro la altivez, se ve en los ojos, se ve en el ánimo también de la persona. Así que cuidado con permitir que la altivez gane terreno en nuestra vida y creamos que somos mejores que nadie. Dios quiere humildad. Dios quiere que realmente seamos personas que tenemos un concepto correcto de nosotros mismos. No nos creemos mejor que nadie y por el contrario, consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. La altivez va a generar en nosotros un problema gravísimo y es que estamos imitando el carácter del enemigo. Él es altivo y orgulloso. Así que mis queridos, que Dios los bendiga mucho
Y espero sinceramente que esto nos ayude a analizar nuestra vida, si estamos siendo tan orgullosos que permitimos que el enojo se manifieste y la amargura esté allí guardada en nuestro corazón en contra de alguien, ¿eh? Mucho cuidado con esto y espero sinceramente que el Señor les bendiga ricamente.